Muy buenas tardes con todos. Realmente un placer poder estar nuevamente en esta página de comentarios de derecho administrativo. Es un placer poder compartir estos momentos con todos ustedes y poder compartir sobre este tema tan interesante que hoy he planteado, que es el sistema de responsabilidades que establece la Contraloría General del Estado. En primer lugar, creo que es importante indicarles cuál es un poco el objetivo de esta reunión, de, este, de esta charla. Esta charla tiene como objeto que podamos compartir con todos ustedes la forma como la Contraloría General del Estado va determinando o estableciendo las diferentes responsabilidades en o con los funcionarios públicos a los cuales ejerce control. ¿De dónde deriva este control? ¿De dónde deriva esta facultad que tiene la Contraloría General del Estado? Obviamente deriva del sistema que está plasmado en la Constitución de la República como facultad de este ente llamado Contraloría General del Estado. Es un sistema de control de recursos, dice esta norma constitucional, y obviamente tiene que ver con básicamente recursos financieros, recursos económicos que manejan las distintas instituciones públicas. También tiene como objetivo este sistema de control que establece nuestra Constitución el poder ver la consecución de los objetivos. Pero en este gran sistema, y es importante que todos los podamos ver, todos los podamos tener claro, en este sistema también se pueden controlar no solo los recursos económicos, sino también verificar el cumplimiento de los objetivos, como dice la norma, ver que cada institución cumple el objetivo para el cual fue creado, para el cual ha sido eh, institucionalizado. De esta manera, creo que estas charlas nos van a ayudar para entender mejor y para que, sobre todo, los funcionarios públicos y los funcionarios que pertenecen a la Contraloría General del Estado tengan claro cómo se debe establecer estas responsabilidades de los funcionarios, porque muchas veces yo creo que no se entiende bien la concepción de este término denominado determinación de responsabilidades y a veces se parte de presupuestos errados. Este, este conversatorio yo lo he dividido en tres partes. Esta primera parte va a ser introductoria, voy a poder conversar con ustedes sobre temas generales, temas básicos. En un segundo momento yo quiero que nos centremos y voy a plantear y exponerles en un pequeño video lo que es la responsabilidad administrativa, cómo lo establece la Contraloría y alguna de sus características. Después vamos a hablar asimismo de la responsabilidad civil culposa con sus diferentes características y sobre todo sus diferentes formas de presentación, porque tiene dos formas de presentación que son la responsabilidad civil en sí misma, civil culposa, y la responsabilidad civil a través de órdenes de reintegro. Entonces, eso vamos a ver en dos, cada una en un video diferente y al finalizar poder hacer un resumen general de todas estas cosas. De esta manera tendremos cuatro videos en los que ustedes podrán compartir sus experiencias, conversar, podremos también ver algún tipo de preguntas que podamos solventar para poder ir dilucidando estos temas. Bueno, sin más, yo quiero entrar a hablar de este tema fundamental en sus principios básicos y esenciales. La Contraloría General del Estado, como decimos, tiene esta facultad de poder hacer un control de los recursos, sobre todo económicos. Y de ahí que es importante que tengamos presente que toda institución pública, cualquiera que ésta sea, debe tener o debe comprender que
está sujeto y debe estar sujeto cuando en sus arcas contiene dineros públicos, debe estar sujeto a la vigencia de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque hace un tiempo atrás, sobre todo en el año 2006, del 2006 al 2010 sobre todo, se tuvo una idea o una concepción política de que las instituciones públicas tienen que regirse por principios de derecho privado, como por ejemplo el sistema de talento humano, el sistema de los recursos humanos, la organización de las instituciones, y así aparecieron instituciones como por ejemplo la empresa eléctrica, que se le trató de convertir en una empresa privada de tipo sociedad anónima. Entonces, en esta coyuntura vino la disyuntiva de que estas instituciones que se les quería que estén regidas por principios de derecho privado, ¿qué pasa con el control de los recursos públicos que tienen en sus arcas, en sus sistemas financieros? La respuesta obvia fue, y en eso ha sido contundente la Corte Nacional de Justicia, en establecer que mientras un organismo haya sido creado de una forma en donde contenga su patrimonio un alto porcentaje, sobre todo se habla de más del 50% de su patrimonio integrado por recursos públicos, tiene que estar sujeta a la Contraloría General del Estado. Este principio es fundamental y hay que tenerlo presente siempre que se hablan de este tipo de instituciones. Posteriormente apareció la Ley de Empresas Públicas, que de alguna manera logró solventar este escollo, pero que no deja de ser algo que debe tenerse presente siempre. De esta manera debemos empezar indicando que este control de recursos se hace de dos maneras. Normalmente las instituciones públicas tienen en su interior un organismo denominado auditoría interna, que tiene por objeto hacer el control de todos los procesos administrativos, financieros, para que se verifique el cumplimiento de la normativa que regula cada uno de ellos. Sin embargo, también hay un control externo, y este control externo es el que nos ocupa en este momento. El control externo de todas estas instituciones, de todas las organizaciones que pertenecen al sector público, se la verifica o se la realiza a través de lo que se denomina el control externo de los recursos públicos. Control externo que, de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es claro al indicar que la Contraloría tiene la facultad de hacer un control tanto en el aspecto financiero, en el aspecto administrativo, en el aspecto operativo, e incluso se habla del aspecto de control medioambiental. Estas 4 áreas son las que tiene como materia la Contraloría General del Estado para controlar o verificar que se cumplan los diferentes lineamientos en cada institución pública. Dicho esto, es importante tener presente que este control externo a cargo de la Contraloría General del Estado, vuelvo a insistir, está conformado, diríamos, o se clasifica en 2 partes. La ley habla de la auditoría gubernamental en términos generales. Esta auditoría general tiene que ver con la verificación, el control que hace la Contraloría General del Estado a todas las instituciones e incluso a todo el Estado en términos generales. Y dentro de esta auditoría, que es de este control dentro de las 4 áreas que hemos dicho, financiera, administrativa, operativa y medioambiental, existen algunos procedimientos, digamos, que son específicos. Y el procedimiento esencial que utiliza la Contraloría para poder hacer este control es a través de lo que se ha denominado el examen especial que está establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Entonces, hay que entender que el examen especial es parte de la auditoría gubernamental, o la auditoría gubernamental engloba a los exámenes especiales. ¿En qué se diferencia? En que la auditoría gubernamental es una verificación, un control general, mientras los exámenes especiales son controles dirigidos
ya sea por petición de la misma institución o por disposición de la Contraloría General del Estado, a realizar controles dentro del área financiera, administrativa, operativa, como decíamos, en un momento especial, en un tiempo especial y tal vez a ciertos aspectos, es decir, aspecto contractual, aspecto administrativo, aspecto financiero. Estos exámenes especiales, y por eso su nombre, se dedican a áreas específicas y especiales que son determinadas. En estos exámenes especiales, la Contraloría tiene que, luego de hacer su proceso de auditoría que tiene que verificar y acoger todas las normas de auditoría generales. En este sentido hay que tener bien claro, ¿no? La Contraloría es un órgano auditor y por ende hace un control posterior. Nunca hace un control inmediato o paralelo a las actuaciones de las instituciones públicas. Alguien por ahí preguntaba en alguna ocasión incluso que por qué para evitar los daños y todo lo demás, para evitar la corrupción, ¿por qué no la Contraloría colabora en las instituciones públicas acudiendo a hacer un control paralelo mientras la administración de las instituciones públicas está en ejecución? Y la respuesta es muy clara, ¿no? La auditoría siempre es a posteriori, es posterior a la realización de los actos. Y esto tiene una razón de ser, porque imaginémonos que la Contraloría ejercería una acción paralela mientras los funcionarios de cada institución están haciendo su actuación administrativa. Habría una confrontación, habría una especie de coadministración entre la Contraloría y la administración de cada institución pública. Entonces eso sería un contrasentido, por un lado. Y por otro lado, sería un impedir que haya una libertad de actuación en las instituciones públicas, en los funcionarios públicos. Y de esto se desprende un principio fundamental, el principio denominado independencia. Los órganos administrativos de cada una de las funciones del Estado tienen que tener independencia del control que realiza la Contraloría General del Estado. Y esa independencia, que lo establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, justamente deviene de esta característica esencial de la administración independiente que tienen los órganos del Estado, del control de la auditoría y del control financiero que realiza la Contraloría General del Estado. Bueno, saludo muy cordialmente a aquellas personas que nos están siguiendo a través de sus mensajes. Si tienen alguna pregunta, igual vamos a ir solventando en estos momentos. Ahora, ¿qué contiene o debe contener un examen especial o una auditoría de la Contraloría General del Estado? Podemos ver que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que estos exámenes especiales y estas auditorías deben tener básicamente tres elementos. El primer elemento es el de los comentarios que son obtenidos a través del análisis que realizan los auditores de la Contraloría General del Estado en sus procesos de investigación, digámosle de alguna manera, en sus procesos de investigación y las conclusiones a las que llegan. De ahí que estas conclusiones las tienen que establecer en un segundo momento, justamente en una parte de estos exámenes especiales que se denomina conclusiones. Y hechas los comentarios y las conclusiones, el examen especial tiene que confluir en lo que se denominan recomendaciones. Estas recomendaciones son importantes porque la ley establece que las recomendaciones tienen que ser de cumplimiento obligatorio para las instituciones públicas. Entonces aquí hay que hacer la primera puntualización, sobre todo a la actuación de la Contraloría General del Estado. Muchas veces la Contraloría General del Estado comete el error de en sus recomendaciones
realizar cierto tipo de criterios o emitir criterios que más allá de recomendaciones se convierten en acciones imperativas que se pueden convertir en interferencia en la administración de los órganos públicos. ¿Qué quiero decir? Pongamos ejemplos para entender. Las recomendaciones son sugerencias, son opiniones que tiene que dar la Contraloría para que mejore las deficiencias que haya encontrado en el examen especial. Pero jamás pueden convertirse en órdenes, en disposiciones obligatorias que debe cumplir la entidad respecto a terceros. El ejemplo es este. Si la Contraloría en una recomendación dice lo siguiente, dice, en el contrato X no se han cobrado la multa, no se han cobrado multas, por lo tanto recomiendo que en el próximo pago al contratista le cobren la multa. Ese tipo de recomendación, vean ustedes que se puede convertir, ya no en recomendación el rato que la administración pública cumpla esta disposición, esta orden de la Contraloría, se va a convertir ya no en una recomendación. El momento que llega a la persona o al ciudadano, porque si hablamos de un contrato, en este caso sería un contratista, si le llega esa orden al contratista, se va a convertir en un acto administrativo. ¿Y por qué se convierte en un acto administrativo? Porque se convierte en una declaración unilateral, sea aunque haya sido dada por la Contraloría, en una declaración unilateral de la autoridad administrativa que produce efectos en el contratista. El contratista puede decir, me están cobrando una multa, pero yo nunca me enteré de que tenía que pagar esa multa, porque el proceso de multas en un contrato se establece de acuerdo a las cláusulas contractuales. Entonces, mal puede hacer la Contraloría en un examen especial poner como recomendación este tipo de cosas. Hago esta mención porque yo creo que en algunas ocasiones, no solo una, sino varias, la Contraloría ha cometido estos errores. Y producto de este tipo de errores es que los exámenes especiales que, de acuerdo al artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, no son impugnables, porque obviamente son exámenes que establecen solo recomendaciones, no producen ningún efecto en los particulares. Pero si la recomendación es del tipo que hemos mencionado hace un rato, produce efectos jurídicos en un tercero o en el ciudadano, obviamente que se convierte en acto administrativo. Es decir, un examen especial que es un acto de simple administración, se convierte en un acto administrativo y por ende ya sería susceptible de ser impugnado por disposición de la Constitución. El artículo 173 dice que todo acto administrativo es susceptible de ser impugnado. Y si esta recomendación mal hecha por la Contraloría se convierte en acto administrativo, ¿es susceptible de que se impugne? Claro que sí, porque ya produce efectos en el ciudadano. Claro es, y hay que dejar bien en claro, que no necesariamente se está impugnando el examen especial, sino se está impugnando el efecto que ha producido esa recomendación errada de la Contraloría. Esto creo que es importante porque se han dado muchos de estos casos en que recomendaciones de los exámenes especiales han sido impugnados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, producto de esta errada forma de establecer la recomendación por parte de la Contraloría. Aquí voy a leer algo que me comenta Carlos Alberto Robles. La Contraloría General del Estado excede su competencia aprobando informes fuera de los 180 días. Existe una sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de caducidad. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia aún no ha generado jurisprudencia al respecto. Y la Contraloría General del Estado, aún así, resuelve en contra del ex funcionario, debe ser. Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a hablar posteriormente este tema de los 180 días, por eso lo voy a dejar pendiente esta pregunta de Carlos Robles para hacerla después. En contra del ex servidor público y visto que de manera amplia sería litigar de mala fe, sabiendo que ya se encuentra caducado su proceso.
Sí, y como digo, después lo vamos a tratar, mi estimado Carlos, más adelante en esta mención que hacemos de las generalidades de las responsabilidades que determina la Contraloría. Por lo pronto, lo que puedo decir es que efectivamente muchas veces la Contraloría no establecen con claridad estos tiempos o no interpreta correctamente las normas y obviamente produce ciertas distorsiones como la que hemos estado mencionando de las recomendaciones de los exámenes especiales. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si somos funcionarios de la Contraloría, tener cuidados con el qué tipo de recomendaciones emitimos a las entidades públicas, y si somos de entidades públicas, tener cuidado con las recomendaciones que se pueden convertir en actos administrativos sin quererlo, sin que sea potestad directa de la entidad pública, y eso puede provocar algunos problemas. Y justamente partiendo de esta pregunta y de estas inquietudes, quiero que hablemos de lo que establece justamente el artículo 26, que es lo que hace mención Carlos Robles sobre esto de los 180 días. El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado claramente dice que en estos informes de exámenes especiales, informes de auditoría de la Contraloría, hay un tiempo determinado para que la Contraloría pueda realizar su función contralora. Y dice el artículo 26 que entre la orden de trabajo es la disposición que da el Contralor General del Estado para que se inicie un examen especial, una auditoría, en un documento que se llama orden de trabajo. Esta orden de trabajo tiene una fecha. Entonces el artículo 26 dice que desde esta orden de trabajo hasta cuando se aprueba el informe tiene que ser aprobado. Entre estos dos momentos no puede existir más de 180 días término. Y dice la ley de forma improrrogable, es decir, que no se puede prorrogar de ninguna manera. Cabe ahí mencionar que el artículo 90 de la misma Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado prescribe una excepción que hay que tratarla con mucho cuidado. Es una excepción práctica, diría yo, porque dice que cuando hay varios funcionarios involucrados en un examen especial, hay que tener en cuenta la notificación de cada uno de ellos. Entonces, esa notificación de cada uno de los funcionarios es el que debe determinar este tiempo. Dicho esto, debe quedarnos claro que todo informe de la Contraloría debe ser aprobado en 180 días luego de la orden de trabajo. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese tiempo se sobrepasa? ¿Qué sucede si no se cumplen los 180 días? Lo que sucede es que al sobrepasar los 180 días, se corre el riesgo, o la Contraloría corre el riesgo de que exista una causa de ilegalidad del procedimiento. ¿Por qué? Porque estos 180 días improrrogables, como dice la norma, anteriormente el artículo 26 hablaba de 180 días plazo, incluso anteriormente se hablaba de un año, pero la última reforma estableció que 180 días término improrrogables. ¿Qué significa que sean improrrogables? Es un tiempo en el cual se establece que la Contraloría tiene el tiempo suficiente para determinar la responsabilidad. Y no puede ampliarse más. No puede ampliarse más. Entonces, en este sentido, hay que verificar que este tiempo sea el que la ley determina. Su no cumplimiento, como digo, puede llevar a una ilegalidad. Aquí hago una aclaración más bien de orden jurisprudencial. En la Corte Constitucional actualmente hay dos tendencias respecto al no cumplimiento del artículo 26. Por un lado se dice que el no cumplir el tiempo del artículo 26 puede llevar a una caducidad condicionada, dice algunas sentencias de la Corte Nacional,
Y la otra posición dice que si no se cumplen los 180 días de la aprobación del informe, lo que provoca es una ilegalidad del acto administrativo que se produce. Esas dos posiciones son antagónicas, pero por el momento hay que indicar que esas dos posiciones están vigentes en la jurisprudencia ecuatoriana. En todo caso, yo personalmente me inclino por la segunda, aquella que establece que este tiempo de los 180 días es un tiempo efectivamente que garantiza el derecho a la defensa, la seguridad jurídica del ciudadano y no puede ser violentado. Por lo tanto, su inobservancia puede llevar a una ilegalidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la ilegalidad y la nulidad? Pues sencillo, la ilegalidad o proviene más bien dicho, la ilegalidad de una causa de anulabilidad en el procedimiento administrativo. En cambio, la nulidad proviene de una causa de nulidad de pleno derecho. Dígase, por ejemplo, la caducidad. La caducidad es una nulidad de pleno derecho. ¿Por qué razón? Porque la ley así lo establece. La ley tiene que establecer cuáles son las causas de nulidad de pleno derecho. Y la caducidad es una de ellas. Pero la caducidad en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ustedes la van a encontrar en el artículo 71 y en ningún otro lugar. Y el artículo 71 es claro. La caducidad se da solamente del procedimiento administrativo total, no de una parte como es lo que estamos viendo del artículo 26. Entonces, para que haya caducidad tiene que transcurrir, dice la norma 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría, 7 años entre los hechos y la resolución. Aquí estamos hablando de una etapa intermedia, la aprobación del informe. Y por esa razón es que yo personalmente considero y me adhiero a la segunda posición de la Corte Nacional de Justicia en que la inobservancia de los 180 días puede provocar una ilegalidad de la resolución administrativa o de la resolución que determine responsabilidades en los funcionarios públicos. Aquí hago un paréntesis, Vero CM me pregunta, ¿qué pasa si la orden de trabajo tiene modificaciones? ¿Se toma en cuenta desde esta o no existe manera? Mi estimada Vero, ese tipo de cosas son las que hay que tener muy presente. Yo les había dicho que la única forma de modificar la orden de trabajo es conforme lo que dice el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. No cabe ninguna otra reforma, porque la ley es clara, que primero es improrrogable ese tiempo. Segundo, la única forma de modificar la orden de trabajo es por orden del Contralor General del Estado, no ningún otro funcionario. En eso hay que quedar claro. Si ningún otro funcionario puede modificar eso, porque las modificaciones de orden de trabajo, vean ustedes, ninguna da el Contralor General del Estado. Y cuando da una modificación el Contralor General del Estado, debe ser por el artículo 90. Entonces, nuevamente volvemos a caer que la única posibilidad por la cual se puede modificar la orden de trabajo es por orden del Contralor General del Estado bajo las condiciones del artículo 90 y no otra condición. Asimismo, Guillermo Fabricio nos dice, la ley es clara, dice desde la emisión de la orden y no hace excepcionalidades a la posibilidad de tomar en cuenta desde una modificación. Guillermo, volvemos a responder lo que respondíamos a Vero CM. El tema aquí es que es improrrogable los 180 días y la única forma de modificar es como establece el artículo 90. Y no hay otra forma. Y ninguna otra autoridad puede modificar los plazos de la orden de trabajo y menos del prorrogar el plazo de 180 días. Con esto, otro tema que me parece importante y que creo que ya la práctica de la Procuraduría General del Estado ha llevado a cierta distorsión es que el artículo 31, numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado habla de que todos los procesos o procedimientos de verificación de responsabilidad de funcionarios debe establecer responsabilidades de los funcionarios, valga la redundancia, de manera individual. Este aspecto es muy importante porque en la mayoría de casos la Contraloría General del Estado hace resoluciones conjuntas de varios funcionarios
Y ahí nos provoca una serie de conflictos. Primero, para establecer las responsabilidades de los funcionarios. Segundo, para saber qué tipo de responsabilidades corresponde a cada uno de los funcionarios. Tercero, para poder realizar las impugnaciones cuando son diferentes las responsabilidades. No es lo mismo una responsabilidad administrativa que una civil culposa o que una orden de reintegro. Entonces, en ese sentido, sí es importante o debería ser importante para la Contraloría que determine, como dice la norma, el artículo 31, numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, hacer una determinación de responsabilidad individual para cada funcionario, porque cada funcionario tiene sus funciones particulares e individuales, independientes de cada uno de los otros funcionarios. Y eso permitiría una mejor defensa de los ciudadanos, un mejor ejercicio de control de legalidad por parte de los tribunales de justicia, y yo creo que también ayudaría a que la Contraloría no se haga no complique mucho los términos utilizados en las resoluciones que emite, sean administrativas, sean civiles culposas o sean penales de indicios de responsabilidad penal. Entonces, esto también me va a permitir que podamos entrar al otro tema que quiero tratar el día de hoy, el tema de la responsabilidad de los funcionarios. Ya hemos dicho que la Contraloría debería establecer una responsabilidad individualizada de cada funcionario. En todo caso, por hoy, ya digo, se acostumbra, la Contraloría acostumbrado que hacer resoluciones conjuntas y eso nos causa problemas, pero en todo caso debemos tratar, cuando seamos abogados litigantes o hagamos el análisis de este tipo de resoluciones, descubrir la responsabilidad individual de cada funcionario. Al hablar de las responsabilidades de los funcionarios públicos, debemos circunscribirnos a un principio constitucional básico y fundamental en este tipo de procedimientos. Este tipo de procedimientos de determinación de responsabilidad es una especie de procedimiento sancionador. Entonces aquí rige un principio fundamental, el principio del artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuál es? La presunción de inocencia. Todo funcionario, cuando realiza sus actuaciones, cuando emite actos administrativos, se presume que actúa dentro del marco legal, se presume que actúa bajo el principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que los actos administrativos que surjan de esa actividad también se presumen legítimos, se presumen válidos, se presumen que están acorde al principio de legalidad, o lo que ahora consta en el Código Orgánico Administrativo en el artículo 14, están regidos por el principio de juridicidad. ¿Cuál es la única manera de destruir esta presunción de inocencia? La única manera de destruir la presunción de inocencia es declarando en contrario o declarando la existencia de la ilegitimidad de las actuaciones en un acto administrativo en firme o a través de una declaración judicial. Son las dos únicas maneras en que se puede desvirtuar esta legitimidad de la actuación de los funcionarios públicos. Aquí hago un paréntesis. Carlos Robles nos dice: existen ya sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre estos casos, no procede a ampliaciones y se toma en cuenta la primera fecha. Efectivamente hay algunas sentencias que han determinado justamente lo que hablábamos, que primero, el plazo de los 180 días de la aprobación del informe son improrrogables. Es el segundo tema, que la única forma de modificar la orden de trabajo es a través de la disposición del Contralor General del Estado según el artículo 90 de la ley. Existen sentencias en ese sentido. Yo me voy a permitir, después que terminemos este video, me voy a permitir poner en la página de comentarios de Derecho Administrativo algunas de esas sentencias para que ustedes las puedan revisar. George Torres nos pregunta:
el informe de auditoría puede ser considerado como un acto administrativo de efectos generales. A ver, el informe de auditoría, ya dijimos antes, y lo hemos enmarcado también en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, hemos dicho es un acto de simple administración. Jamás puede ser considerado un acto administrativo de efectos generales. El acto administrativo de efectos generales es un acto administrativo en donde el destinatario, el administrado, es una persona indeterminada y que se va a determinar, cosa que no sucede en las resoluciones de la Contraloría. Las resoluciones de la Contraloría, por el contrario, hemos dicho, tienen que establecer individualmente en cada funcionario su responsabilidad. Entonces está dirigido a una persona o personas de manera determinada. Entonces jamás puede ser un acto administrativo de efectos generales. El informe de auditoría es un acto de simple administración, como hemos dicho. Por eso es que el artículo 69 dice que es inimpugnable, y tiene razón, no es impugnable, excepto el caso que hemos dado, ¿no? En donde las recomendaciones pueden convertirse en actos administrativos. Bueno, continuando, quiero un poco hablar ya de las formas de determinación de las responsabilidades. Los funcionarios pueden actuar o tienen actuaciones en dos sentidos. Puede ser que tengan una actividad, es decir, hagan acciones, o pueden también actuar a través de omisiones, es decir, a través de no actuar cuando deben actuar, y acciones cuando la ley les dispone que actúen de tal o cual manera. Entonces, esto establece claramente el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y lo claro aquí es, primero, volvamos al principio de legalidad. Todo funcionario público tiene que hacer solamente lo que la ley le permite. Y yo diría, ampliando este concepto, diría, tiene que hacer lo que la ley le obliga a hacer. Es decir, yo como funcionario público tengo ciertas obligaciones que establece la ley. Y esas obligaciones tengo que hacer. Si yo, teniendo que hacer esas obligaciones, no la hago, actúo en omisión. Es decir, mi omisión produce responsabilidades. Por eso es que el artículo 40 habla de acciones y de omisiones. El funcionario puede tener responsabilidad por acción o por omisión. Por acción, cuando no hago lo que tengo que hacer o lo que me obliga la ley. Por omisión, cuando teniendo que hacer algo que la ley me obliga, no lo hago. Y esta determinación es privativa de la Contraloría General del Estado, ¿no? Como lo establece el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Lo fundamental aquí, también para que la Contraloría tenga claro este tema, y los funcionarios que están en la Contraloría, si hay algún funcionario que aquí nos escucha de la Contraloría General del Estado, que tenga presente el principio fundamental de la determinación de responsabilidades. Toda responsabilidad tiene que estar correlacionada o dirigida a una norma de derecho específica. Les digo esto porque muchas veces se lee en los informes de auditoría, en las resoluciones incluso de determinación de responsabilidades, se lee cosas ambiguas, genéricas, sin establecer la responsabilidad directa del funcionario en relación a la obligación derivada de una norma. Es decir, cuando el funcionario de la Contraloría hace la investigación, tiene que determinar en qué norma jurídica se encuentra la obligación del funcionario de cumplir tal o cual cosa. Si no encuentra esa norma, corre el riesgo de que no esté estableciendo correctamente la responsabilidad a quien corresponde. Todo funcionario tiene que cumplir lo que la ley le dice, principio de legalidad. Por lo tanto, las actuaciones del funcionario público siempre están en la ley. Dicho esto, quiero hablar de dos cosas fundamentales. La primera
la división de las determinaciones sobre la base de los sujetos y después sobre la base de la solidaridad. Lo primero, la determinación de responsabilidades por los sujetos, que es lo que menciona el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Esta norma establece que existen dos tipos de responsabilidades en los sujetos sometidos a control. Por un lado están los sujetos que tienen una responsabilidad principal y por otro lado están los sujetos que tienen una responsabilidad denominada subsidiaria. ¿Qué significa cada uno de ellos? La responsabilidad principal es aquella que realiza un funcionario al emitir un acto administrativo, realizar una actuación, permitiendo o recibiendo un pago que no debió hacer, recibiendo un pago indebido, dice la ley. Entonces, el funcionario que recibe ese pago es el responsable principal. Y el responsable subsidiario es aquel funcionario que permitió que se haga el pago a esa persona o a ese funcionario. Ese pago indebido, ese pago ilegal. Entonces, existen estos dos tipos. El responsable principal, que es aquel que recibe el beneficio, digámoslo de alguna manera, y el subsidiario, que es aquel que permite que otra persona se beneficie. ¿De qué sirve esta distinción? Esta distinción sirve porque la ley establece, sobre todo en la norma que les dije en el artículo 43, la ley establece que el responsable subsidiario, el que tiene la calidad de subsidiario, tiene un privilegio, o lo que ahí denomina el beneficio de orden y exclusión. ¿Qué significa eso? Que la Contraloría, antes de dirigirse a tratar de ejecutar el pago del funcionario que tiene responsabilidad subsidiaria, primero tiene que dirigirse al funcionario que tiene responsabilidad principal. No puede irse directamente al funcionario subsidiario. Y esto les comento porque muchas veces incluso los abogados que litigan en la defensa de los funcionarios no toman en cuenta esto. Y encima, como la Contraloría, ya les dije antes, la Contraloría emite resoluciones globales de varios funcionarios, muchas veces mezcla responsabilidades principales y responsabilidades subsidiarias en una misma resolución, lo cual provoca un problema. Si no he seguido primero la acción contra el funcionario principal y me he ido directamente al funcionario subsidiario, este funcionario subsidiario puede decir, no, a mí no me puede cobrar porque primero tiene que cobrarle al funcionario que tiene responsabilidad principal. Y eso está legalmente establecido en el artículo 43. Eso es lo que se denomina el beneficio de exclusión y de orden, que son figuras derivadas del Código Civil. Está en el artículo 2259 del Código Civil. Ahí pueden ver la diferencia entre un obligado principal y un obligado subsidiario. Es la figura del fiador. Lo mismo sucede acá. Entonces el responsable subsidiario jamás puede pagar o jamás puede responder directamente si no es que primero se le llamó al funcionario principal. Digo esto porque ya les he mencionado antes, muy pocas veces he visto yo que los abogados se ocupen de este tema y hagan la distinción para poder plantear las defensas de cada uno de los responsables, sean principales o sean subsidiarios. De hecho, aquí muy pocas veces la jurisprudencia menciona este tipo de beneficio. Yo les menciono en este momento les voy a mencionar una sentencia del año 2014 que hace mención a este beneficio de exclusión y orden, de manera indirecta, pero ya lo menciona y es importante tenerla presente. Ustedes pueden revisar la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito,
con el número 17811 2014 0943. 17811 2014 0943. Ahí van a ver un poco ustedes la diferencia entre lo que es el subsidiario principal y el responsable principal y el responsable subsidiario, y lo que significa el beneficio de exclusión y orden. Vero CM nos dice nuevamente, pero las responsabilidades subsidiarias solo se aplican en órdenes de reintegro y en las glosas las responsabilidades de solidaria. Así es, mi estimada Vero. Voy a dejar pendiente lo que dice Vero porque me falta tratar el tema de las responsabilidades por la solidaridad, y ahí va a quedar claro lo que acaba de mencionar Vero CM. Guillermo Fabricio nos dice, la orden de reintegro se podría considerar un acto administrativo conforme el artículo 53 numeral 2, en el cual le da al administrado el plazo de 90 días para que reintegre el valor, como primer punto, y como segundo punto porque la consideración de la reconsideración de la orden de reintegro es considerado un recurso administrativo, entendiéndose como tal que solo se puede recurrir a actos administrativos. Bueno, esta pregunta la voy a topar ligeramente porque este es un tema de la charla número 2 que les decía, de las 4 que vamos a tener en este ciclo, en donde trataremos exclusivamente las órdenes de reintegro, y ahí vamos a ver claramente esto. Pero por lo pronto lo que yo diría es que la orden de reintegro en sí mismo no es un acto administrativo como tal, no es un acto decisorio, ¿no? Tal es así que, como bien dice Guillermo, es susceptible de que haya la reconsideración. Entonces, podría haber ahí una pequeña discusión en este sentido, a la cual no quiero entrar en este momento por lo extensa que puede convertirse, pero lo que sí diría es que de la orden de reintegro, una vez que ha salido esta orden de reintegro, efectivamente se puede impugnar la misma, sin hacer la reconsideración del caso, porque la reconsideración, según establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es una especie de impugnación a la orden de reintegro. Eso significa que la orden de reintegro ya sería lo mismo que la determinación en la responsabilidad civil culposa. Por lo tanto, se podría impugnar esta orden de reintegro. Eso les diría por lo pronto, y yo creo que les dejo la inquietud para la charla de la orden de reintegro, en donde yo creo que vamos a poder hablar con más detalle de esto. Ahora quiero pasar a la responsabilidad por la solidaridad que les decía. Ya hablamos de la responsabilidad por los sujetos, ahora hablemos de la responsabilidad por la solidaridad. Asimismo, existen responsabilidades o determinaciones de responsabilidades de dos tipos: la individual y la solidaria. La individual, creo que no hay mucho que discutir ahí, es aquella que tiene que ver con una sola persona. Una persona es responsable de algún acto u omisión, ya hemos dicho acción u omisión, alguna acción u omisión que debió hacer o que debiendo hacer no lo hizo, y eso le produce una responsabilidad, sea administrativa, sea civil, o sea con indicios de responsabilidad penal. Eso es una responsabilidad individual porque es única y exclusiva de esa persona. Pero también pueden haber responsabilidades solidarias. ¿Cuál es la diferencia? La responsabilidad solidaria es cuando un acto tiene varios intervinientes, o hablando en términos penales, hay una coautoría de actividad. Cuando varias personas son las coautoras de un determinado hecho, de un determinado acto o de una determinada omisión. Si varias personas entran en la misma calidad, son responsables solidarios. Y justamente, ¿de qué sirve esta distinción? Justamente porque el efecto, sobre todo en el segundo caso, es que la responsabilidad puede ser dirigida a cualquiera de ellos. Es decir, si son 5 responsables solidarios, la Contraloría podría ir contra cualquiera de ellos independientemente. Aquí no necesita un orden ni cosa por el estilo, sino puede irse contra cualquiera de ellos.
y a cualquiera de ellos puede exigirle la totalidad de la responsabilidad, la totalidad del perjuicio, porque las determinaciones civiles culposas generalmente son en dinero, y esa obligación en dinero se la puede exigir a cada una de las personas en su totalidad, sin perjuicio que después cada una de las personas, si pagó, pueda repetir el pago contra las otras. Entonces esa es la diferencia entre lo que son las responsabilidades individuales y las responsabilidades solidarias. Esto lo podemos encontrar en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y para comprender de mejor manera de dónde viene todo esto, en el Código Civil podemos ver en el artículo 1527 la determinación esto de cuando alguien es responsable de manera solidaria, que como habíamos dicho consiste en que la obligación se puede requerir a cualquiera de los intervinientes, a cualquiera de las partes de manera total. Para finalizar, solamente quiero hacer mención a un tema que es muy importante en esto de las responsabilidades y la determinación de responsabilidades, que siempre tienen que observar los auditores de la Contraloría General del Estado y también los funcionarios. Hay que tener presente que no es justificativo para un funcionario público el decir que el superior o su jefe fue el que ordenó tal o cual cosa. Ningún funcionario puede ampararse en una orden de superior para desligarse de su responsabilidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el funcionario cuando sucede este tipo de cosas? Si un jefe le da una disposición ilegal, una disposición contraria a lo que tendría que hacer, el funcionario público lo que tiene que hacer es dirigirle una petición a su jefe diciéndole los motivos por los cuales considera esa orden, esa disposición es ilegítima, es ilegal, y si a pesar de esa comunicación por escrito que ha emitido a su jefe, el jefe le vuelve a insistir y le dispone por escrito el cumplimiento de esa orden, ahí sí podrá cumplir el funcionario y desligar su responsabilidad. Esto es un principio fundamental que está establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que debe ser siempre considerado en los exámenes especiales y en la determinación de responsabilidades cuando se realiza la respectiva resolución. Creo que estos eran los elementos fundamentales que quería tratar en esta tarde. Como les he dicho, en las próximas oportunidades hablaremos de la orden de reintegro, de la determinación civil culposa y sus diferencias y el procedimiento que tienen cada una, para que veamos la importancia que tienen cada una de ellas. Y al final, en una cuarta charla, posiblemente hagamos un resumen global de todo para poder solventar algunas inquietudes con todos ustedes. Con esto yo me permito agradecerles nuevamente. Siempre es un grato placer compartir con ustedes. Gracias a los que han estado participando activamente aquí en el chat. Me alegra de que estén interesados en este tema. Yo creo que es un tema muy importante para poder en el futuro seguir mejorando los procedimientos administrativos de la Contraloría General del Estado, y sobre todo para mejorar la jurisprudencia también que sobre el tema se realiza. Creo que este tema siempre llama la atención, y por eso es el motivo por el que he considerado es importante tratarlo en el día de hoy. Muy buenas tardes, les agradezco a todos, gracias.